Actos espontáneos de bondad. Es la lección número 11 de Fe Real. Recuerden, esta lección de Fe Real es dedicada a los adolescentes o para el departamento de intermediarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero no solamente es útil para este grupo de adolescentes, son útiles para jóvenes o adultos. Todos podemos aprender algo nuevo al estudiar estas lecciones. Los invito a que me acompañen en la lectura de esta lección, que está dividida por secciones por día, y de cada sección podemos extraer una enseñanza. Comenzaremos con la ilustración inicial, que si bien es simplemente una ilustración, tratemos de ver qué relación puede tener esta ilustración con las citas bíblicas de la sección Dios dice y con el resto de la lección. Vamos a comenzar. Hagamos el bien. En el sitio de internet de la Fundación Actos Espontáneos de Bondad, una persona llamada Cheryl reportó la siguiente experiencia. Mis hijos y yo fuimos objeto de un maravilloso acto de bondad mientras volábamos de Baltimore a Boston en marzo de 2001. Después de conducir mi vehículo durante una hora buscando dónde estacionarlo, subí con mis hijos al autobús del estacionamiento agotada, con un montón de equipaje y preocupada porque perderíamos el vuelo. Una adorable joven que estaba cerca de mí se figuró las dificultades que iba a tener cuando me bajara del autobús en el aeropuerto y en el avión, así que se ofreció a acompañarme, pues su vuelo no partía sino hasta varias horas más tarde. La joven procedió a ayudarme a cargar las maletas, buscar un carrito y cuidar de los niños mientras yo hacía el papeleo. Pasaban por los controles de seguridad del aeropuerto, etc. Y todo con un sentido del humor y una sonrisa constante que me hizo sentir mucho más aliviada, y sé que a los niños también. Fue como un ángel enviado en el momento preciso, y quisiera que ella supiera de alguna manera cuánto agradezco su ayuda y el acto de bondad espontáneo que tuvo para con nosotros. Otra persona llamada Kelly envió la siguiente historia. La semana pasada, el empleado de una empresa de transportes de paquetes vino a entregar unos alimentos para mis abuelos, que son bastante ancianos. Mientras estaba aquí, notó que mi abuelo estaba afuera cortando la grama con la podadora. El hombre le dijo a mi abuela que el clima estaba demasiado caliente y húmedo para que mi abuelo estuviera haciendo eso. Mi abuela le dijo que tenía razón, pero que él era demasiado terco. Entonces, este hombre salió al jardín, tomó la podadora y terminó de cortar la grama. Mi opinión. Pablo fue cristiano toda su vida. Desde que tiene uso de razón, recuerda haber estado involucrado en las actividades de la iglesia. Sin embargo, después se aburrió un poco y se desencantó de la vida eclesiástica. Cuando oyó hablar de la fundación Actos Espontáneos de Bondad, se sintió interesado y quiso intentarlo. Pablo habló con sus amigos, pero estos no se mostraron muy interesados. ¿Cómo le hacen estas personas para que algo así funcione?, se preguntó. Es tan difícil motivar a las personas para que intenten hacer algo nuevo. ¿Qué les sugeriríamos nosotros? ¿Cuál creemos que es la mejor manera de promover el movimiento de la bondad? ¿Debería seguir intentándolo solo o insistir en conseguir un compañero? ¿Qué efecto podrían tener los actos espontáneos de bondad si nuestra iglesia los pusiera en práctica? Veamos qué tratan de decir. Personas diferentes, opiniones diferentes. Las siguientes citas representan dos puntos de vista, el de los que son ciudadanos del reino y el de aquellos que no lo son. Tratan de distinguir entre unos y otros. Ningún acto de bondad, por muy pequeño que sea, es infructífero. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de pronunciar, pero sus ecos son ciertamente eternos. Solo soy una persona, pero todavía soy una. No puedo hacerlo todo, pero todavía puedo hacer algo. Y porque no puedo hacerlo todo, no rechazaré hacer algo que pueda hacer. Si hay algún acto de bondad que pueda demostrar o alguna cosa buena que pueda hacer por otra persona, tengo que hacerla ahora y no la voy a dejar pasar o ignorar, porque la verdad es que no voy a pasar por esta vida otra vez. No olvidemos que no existe tal cosa como un acto de bondad pequeño.
cada acto de bondad crea una onda que no tiene un final lógico. El verdadero bienestar de una persona se basa en el bien que puede hacer en el mundo. La pregunta más persistente y urgente de la vida es: ¿qué estás haciendo por los demás? ¿Qué opinan ustedes? Los invito a que escriban su propio pensamiento. Y entonces, ¿sabes a qué organización religiosa se unían más los adolescentes y los estudiantes universitarios a principios de la década de los 90? Al Ejército de Salvación. La mayoría ni siquiera sabía que esta era una religión, ya que la organización se dedica principalmente a ayudar a otras personas, y eso fue lo que los motivó. En todo el mundo existe la conciencia de que hacer actos de bondad por otros es meritorio, y las personas que piensan así no necesariamente creen en Dios, simplemente creen en el valor que tienen los seres humanos. Nosotros sabemos que la fuente de todo amor y bondad es Dios. Por lo tanto, ¿no deberíamos ser nosotros las personas más dedicadas a los demás? Muchos desean ser admirados por ser los mejores alumnos, los mejores músicos, los más atractivos, los mejores atletas y hasta los más malos. Ellos ciertamente reciben su recompensa, pero preguntémosle a alguien que se dedique a ser bondadoso cuál es su recompensa. No dudará en decirnos que es la mejor experiencia de la vida. La única manera de descubrir cuán maravilloso es ser bondadosos es practicándolo. ¿Y quién nos da el deseo y el poder para que nos demos por los demás de esa manera? Pues es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 13:35? ¿Tiene algo que ver con la manera de saber si somos verdaderos discípulos de Jesús? Dios dice, Proverbios 11:17, el que es compasivo se hace bien a sí mismo, pero el que es cruel provoca su propio mal. Proverbios 12:25. La angustia deprime al hombre, la palabra amable lo alegra. Proverbios 14:21. El que desprecia a su amigo comete un pecado, pero feliz aquel que se compadece del pobre. Proverbios 14:31. Ofende a su criador quien oprime al pobre, pero lo honra quien le tiene compasión. Proverbios 19:17. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. Primera de Corintios 13:4. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido ni orgulloso. Primera de Tesalonicenses 5:15. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Segunda de Pedro 1:5-8. Y por esto deben esforzarse a añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Lo hiciste muy bien. Esta es una de las frases más agradables que uno puede escuchar. Esto fue lo que se dijo de Jesús después que pagó el alto precio de nuestra liberación en el Calvario. Padre, perdónalos. Esa es la expresión más preciosa de todas. ¿Y qué podemos decir de la promesa, estarás conmigo en el paraíso? Hermosa, ¿verdad? Cuando el peso del pecado aplastó finalmente el corazón de Cristo en la cruz, expresó en alta voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estas son las frases más importantes de la historia y describen el sentimiento de Dios hacia su pueblo. Nosotros podemos expresar mucho amor en unas cuantas palabras, pero estas palabras estarán vacías si carecen de acciones que las respalden. Dios amó tanto a la humanidad que no se conformó con expresar su amor, sino que se propuso demostrarlo. Y ese mismo gozo divino es el que podemos experimentar cuando practicamos la bondad hacia los demás. Podemos hablarles del amor de Dios, pero será mucho más convincente si se lo demostramos. ¿Cómo funciona?
El proceso para adquirir el hábito de practicar actos espontáneos de bondad consta de 3 partes: tener conciencia de la bondad, vivir la bondad y amar la bondad. Por lo general funciona en ese orden. Podemos ser bondadosos con alguien que no nos gusta de manera intencional porque sabemos que Jesús ama a esa persona. Y esto es tener conciencia de la bondad. Y pedir el poder de la gracia de Dios para hacer algo bueno por esa persona es vivir la bondad. Nuestro corazón no cambiará de un día para otro, pero se irá transformando con el paso del tiempo. Experimentaremos una nueva clase de amor, el amor ágape de Dios, y ya no seremos los mismos. Amaremos la bondad. Pensemos en aquellas personas hacia las que nos cuesta ser bondadosos. No necesariamente tenemos que comenzar con ellos, pero debemos estar listos para practicar la bondad ante cualquier circunstancia. Y después de haber practicado un poco la bondad y la compasión, pensemos por unos minutos cómo fue nuestra experiencia y tratemos de anotar qué aprendimos sobre ella. Creo que nadie me dejará mentir, pero es muy difícil practicar la bondad de manera intencional hacia una persona que nos ha hecho algún daño. Es muy difícil a veces tener una buena acción con aquella persona que nos voltea la cara, que nos mira feo, que nos pone trabas en algunas cosas o que simplemente es grosera con nosotros, pero tratemos diariamente de actuar como Cristo lo haría. Quizá no podamos hacer algo bueno por esa persona, pero con el simple hecho de no ponernos en la misma actitud es una manera de comenzar a practicar la bondad. Y primero lo que tenemos que hacer es dejar de sentir el deseo de devolver mal por mal. Recuerden que la palabra de Dios nos pide devolver bien por mal. Si alguien nos hace mal, démosle un acto de amor, quizá una sonrisa a aquella persona que nos voltea la cara de manera intencional. Chicos y chicas y mi querida comunidad de Aprendiendo con Agesi y seguidores de la lección Fe Real, los invito a que puedan estudiar con detenimiento este importantísimo tema porque es uno de los pasos claves para nuestro crecimiento espiritual. Los invito a que puedan también elegir un versículo de la sección Dios dice y que lo memoricen durante la semana. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda y bendecida semana y los espero en la siguiente lección de Fe Real.